Profesora, buenos días. En esta oportunidad hablaremos mi grupo y yo sobre las aplicaciones de las máquinas reciprocantes. Siguiente. Dando una pequeña introducción, bueno, con todo el avance tecnológico que ha ocurrido desde hace mucho tiempo, las máquinas reciprocantes queda probablemente como la máquina de uso común, ya que estas máquinas han existido por tanto tiempo y uso está expandido, ¿no? El funcionamiento en sí de las máquinas reciprocantes es el convertidor de energía, es decir, la transformación de energía que genera presión y velocidad. Siguiente. Para entender mejor sobre este tema, tendríamos que saber qué son las máquinas reciprocantes, ¿no? Las máquinas reciprocantes básicamente es un dispositivo de cilindro émbolo que opera basado en el movimiento rectilíneo alterno. Una de esas raras invenciones que ha probado ser muy versátil y abarcar un amplio rango de aplicaciones, que es una de las fuentes de poder de la mayoría de vehículos como automóviles, aviones pequeños, barcos y generadores de energía, así como muchos otros dispositivos. Siguiente. Bueno, entre sus características tenemos como las máquinas reciprocantes, principalmente por el cilindro, el émbolo, la válvula de admisión, la válvula de escape. Por otro lado, el émbolo reciprocante en el cilindro se alterna entre dos posiciones fijas llamadas punto muerto superior, que se abrevia con PMS, y la posición del émbolo cuando se forma el menor volumen, ¿no?, en el cilindro, y el punto muerto inferior con PMI, por lo que la posición del émbolo cuando se forma el volumen es más grande en el cilindro. Siguiente. En cuanto a su clasificación, las máquinas reciprocantes se puede diferenciar de dos tipos importantes: las máquinas de combustión interna y los compresores reciprocantes, en los cuales se pueden observar en los distintos estados y procesos de los ciclos, ¿no? En la primera imagen se muestra una máquina reciprocante de encendido, ignición por chispas, que se abrevia con ESH, y en la segunda imagen se puede observar la máquina reciprocante de encendido e ignición por compresión. Siguiente. Eh, bueno, yo le voy a explicar sobre las partes del, del cilindro, ¿no? Bueno, Ya, profe, ¿Otra disculpe, vez? tengo problemas de conexión. Eh, bueno, les voy a explicar las partes, ¿no? Donde se encuentra el émbolo, que es la parte amarilla, la biela, que también es la parte amarilla, la manivela, que es la parte amarilla que se ve, y el, el PMS es el punto muerto superior, donde está el émbolo, es la parte más alta que puede alcanzar el émbolo. El punto muerto inferior es la parte más baja que puede alcanzar el émbolo. Y la L se le conoce como la carrera. ¿Por qué la carrera? Porque es la distancia que recorre el émbolo desde el punto superior hasta el inferior. Y el diámetro, que es, como es cilíndrico, tiene un diámetro que es importante para poder hallar el volumen, ¿no? Ahora le voy a explicar sobre el volumen desplazado, el BD, que es el volumen desplazado por el émbolo o el pistón, como se logra ver, que es la parte amarilla más clara, sería entonces que es el punto de muerto superior hasta el punto muerto inferior. Y para poder hallar esto sería el pi por diámetro cuadrado sobre 4 por la altura, que es la carrera L. Y por último tenemos el BC, que es la parte morada, que es el volumen donde se realiza la cámara de combustión. Y más abajo tenemos los dos gráficos que se llega a entender mejor lo que es el punto superior y el punto inferior, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el ciclo de Diésel y el ciclo de Otto. Y el ciclo de Otto se llega ¿cómo se llama?, dividir en dos partes. Ahora les voy a hablar un poco más sobre la diferencia, ¿no?, que existe entre estos dos, el ciclo de Otto y de Diésel. Bueno, en el ciclo de Otto llega a comprimir llega a comprimir el aire con el combustible a alta presión, a alta temperatura, y necesita una chispa para la explosión. En cambio, en el ciclo de Diésel,
no comprime el combustible, sino solo el aire, y no necesita una chispa para que se produzca la explosión. Se inyecta, cuando está comprimido el aire, se inyecta el diésel. Ahora les voy a hablar sobre el motor de 4 tiempos, que se representa el ciclo de Otto, ¿no? El motor de 4 tiempos realiza 4 fases del ciclo termodinámico, lo cual es admisión, compresión, la explosión y el escape. Esto se realiza en 2 vueltas del cigüeñal, a diferencia del motor de 2 tiempos, que lo realiza en una sola vuelta. Siguiente diapositiva, por favor. Les voy a explicar el funcionamiento de un motor de 4 tiempos. El funcionamiento, ahí se logra ver que es la admisión, la compresión y el escape. En la admisión lo que pasa es que el pistón llega a bajar hasta el punto, está en el punto inferior, ¿no? No, en el punto inferior entra el combustible y sube hasta el punto superior, y esa es media vuelta. Y la compresión, el pistón sube y el combustible se comprime con el aire, y lo que pasa es que las válvulas se cierran para que haya presión, ¿no? Y el cigüeñal da otra media vuelta, y en la explosión la mezcla de combustible y aire explota debido a la chispa que causa una chispa, ¿no? Y es otra media vuelta. Hasta ahora tenemos una vuelta y media, y por último tenemos el escape, que es cuando el pistón sube y explota, y los gases quemados se salen por la válvula de escape, ¿no? Y es otra media vuelta y se cumplen las vueltas. Aclarando más sobre admisión, el primer paso es cuando entra el gas y la válvula, el pistón baja, ¿no? Y hace que por la válvula de admisión entren los gases. Bueno, siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre el motor de 2 tiempos. El motor de 2 tiempos realiza lo que es el motor de 4 tiempos, pero en una vuelta, como lo dije. Y lo que es admisión, compresión, explosión y escape en una sola vuelta. La gran diferencia que existe entre estos 2 motores, que es el motor de 4 y 2 tiempos, es que el motor de 2 tiempos realiza una sola explosión, y el motor de 4 tiempos realiza 2 explosiones. Y la gran ventaja que tiene el motor de 2 tiempos es que tiene una mayor potencia de salida del cigüeñal, y la gran desventaja es que consume mucho más combustible. Consume mucho más combustible. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí se puede ver el funcionamiento de un motor de 2 tiempos, ¿no? Realiza en media vuelta ya realizó lo que es explosión y escape, y en la otra media vuelta ya realizó lo que es admisión y compresión. El siguiente diapositiva. Ahora voy a explicar el gráfico, ¿no? del ciclo de Otto. En el ciclo de Otto se puede ver que el PMS es el primer paso. Hay una admisión de aire, es el primer tiempo. El segundo tiempo es cuando ingresa el combustible y se mezcla, es otro tiempo, y ignición. Y el fin, cuando ya termina de ingresar todo el combustible, es fin del combustible. Eso no cuenta como un tiempo porque el émbolo no se llega a mover, y hay una chispa que prende y eso explota, hace que el émbolo baje. Es otro tiempo, se abre la válvula de escape para que escapen los gases de la explosión. Es otro tiempo, y así sucesivamente se va realizando, ¿no? Se va repitiendo. Siguiente diapositiva, por favor. En el ciclo de diésel es mucho más diferente que el ciclo de Otto, porque usa una mayor compresión de combustible para encenderlo, ¿no? En vez de usar la bujía de encendido, o sea, utiliza el encendido por compresión en lugar de utilizar el encendido por chispa. En el motor de diésel el aire se comprime adiabáticamente con una proporción de compresión. Esta compresión se eleva la temperatura del valor de encendido de la mezcla del combustible, inyectando el combustible en vez del aire comprimido. Una vez que el aire está comprimido, inyecta el combustible, ¿no? Creando la explosión. Siguiente diapositiva, por favor. Yo voy a explicar sobre la aplicación en la vida cotidiana.
Bueno, vamos a hablar más sobre los motores de 4 tiempos y de 2 tiempos, ya que esto se ve a diario. Bueno, se denomina en las aplicaciones en motocicletas de todo tipo de cilindrada, automóviles, aviación deportiva y fuera borda. Estos fuera borda son los botes motorizados que existen. Em, También están los motores de 2 tiempos en la vida cotidiana. Gran aplicación en las motocicletas, motores ultraligeros y motores marinos fuera borda en las cilindradas mínimas de ciclomotores o scooters de 50. Bueno, solo motores muy pequeños, como motosierras y pequeñas y grupos electrógenos siguen llevando este sistema. Como podemos ver, una casa nunca, en una casa con patio siempre va a haber una podadora para así podar el césped y bueno, eso también contiene un motor de 2 tiempos. También existieron motocicletas que en un tiempo era muy pedido ya que no consumía demasiado combustible, pero sí era muy convencional para la ciudad. También están los generadores de energía y las compresoras que sirven también para pintar. Bueno, en las aplicaciones en la industria. En estas aplicaciones vamos a usar más que nada las bombas reciprocantes. Bueno, este es un dispositivo mecánico de desplazamiento positivo, es decir, recibe volumen fijo de líquido en condiciones casi de succión, lo comprime a la presión de descarga y lo expulsa por la boquilla. También esto funciona, depende del llenado y vaciado sucesivo de receptáculos de volumen fijo. De lo anterior, de lo anterior se deduce que el gasto de una bomba reciprocante es directamente proporcional a su velocidad de rotación, así y casi independiente de la presión de bombeo. Bueno, en sus aplicaciones en la industria sobre este dispositivo tendríamos en el petróleo pobre. Bueno, este consiste que el aceite para absorción se utiliza igual que los glicoles y aminas, pero absorbe los hidrocarburos como butano, propano y etano del gas natural. También lo encontramos en la inyección del agua salada. Es un método que se utiliza mucho para la recuperación secundaria de petróleo y gas en los campos casi agotados. Es inundar los yacimientos con agua para obligar a los hidrocarburos a moverse hacia el pozo central. En los campos pequeños se utilizan bombas de potencia. Bueno, y también tenemos la planta de gas o industria de gas. Bueno, que en esta industria más que nada se utiliza para el tratamiento de gas, que suelen utilizar las bombas centrífugas. En las pequeñas son más adecuadas las bombas de potencia propulsadas por motor eléctrico. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, aquí les vamos a presentar le vamos a presentar bueno, el simulador que tenemos de un motor de 4 tiempos. Bueno, un motor de 4 tiempos se trata de un tipo de motor de combustión interna que, que realiza ah, su- que realiza su combustión a base de una pared móvil de combustión. Bueno, eh, transmitiendo energía de los gases de combustión del cigüeñal mediante un movimiento alternativo dentro de un cilindro. Dicho movimiento se copia eh, a la piel de la biela, pero se transforma a lo largo de la biela hasta llegar a su cabeza del cigüeñal. Como podemos ver acá, eh, aquí tenemos como el cigüeñal está recorriendo y mientras aquí la válvula deja entrar y aquí la otra deja salir. Y en aquí una representación de cómo es el movimiento del cigüeñal con el pistón.
y con, la chispa que enciende la combustión. Bueno, en aquí también se puede regular, depende a qué velocidad es la que quiere que tiene que recorrer el cigüeñal. Bueno, a continuación el motor de dos tiempos. Bueno, el motor de dos tiempos, también conocido como ciclo de Otto, eh, se trata de un motor de combustión interna que realiza cuatro fases de ciclo de termodinámico. A comparación del dos tiempos, a comparación de cuatro tiempos, bueno, en aquí el cigüeñal solo tiene dos vueltas para completar su recorrido. Y también la gran diferencia es que se produce una explosión por cada dos vueltas del cigüeñal. Eh, Como en el cuatro tiempos, pero en la de dos tiempos da una explosión en cada vuelta del cigüeñal. Bueno, aquí tenemos una representación del PM. Bueno, cuando el pistón se desliza arriba del PMI o punto muerto, en su recorrido abierta la lumbrera de admisión en la parte superior. Y bueno, en aquí da la mezcla de combustible y del aire que tenemos acá, en la entrada de la gasolina o bueno, del combustible y del aire. Y bueno, en el recorrido, el pistón abre la lumbrera de escape que permite la salida de los gases de la combustión, al mismo tiempo que se abre la lumbrera de transferencia, por la que vuelve a entrar mezcla de aire y combustión del cilindro, ocupando vacío provocado por la salida de gases, como está acá, cuando da la salida de aire y la entrada del combustible y del aire. Y bueno, en todo esto el ciclo vuelve a empezar. Gracias. Eh, y finalmente, después de haber escuchado a mis compañeros los distintos casos de aplicaciones de qué son las máquinas reciprocantes, podemos decir que los tipos de compresores de gas que logra comprimir un volumen de gas en un cilindro cerrado, con un volumen que posteriormente es reducido mediante una acción de desplazamiento mecánico del pistón, dentro del cilindro, su forma de trabajar es la que le da el nombre, ya que esta recibe un movimiento rotativo y lo convierte en alterno. Una de las mayores ventajas radica en que estas máquinas poseen una mayor eficiencia a cargas altas y parciales, en especial aquellos de dos etapas. Sin embargo, el interés por estos equipos han decaído principalmente debido a los requerimientos de mantenimiento, costos de instalación y ruido. Y aún así, unidades de este tipo poseen la mayor eficiencia siempre y cuando reciban el mantenimiento adecuado. A pesar de esto, su rendimiento suele deteriorarse rápidamente con el tiempo debido al desgaste que sufren. Y eso sería todo. Gracias.